Imagínate esta escena. En una habitación hay 50 hombres, algunos en camastros viejos, otros en el suelo. Todos tienen enfermedades terminales o están en agonía. Los gritos de dolor se escuchan en el salón y además vienen de otras habitaciones. Los enfermos hacen sus necesidades uno enfrente del otro, ya que no hay baños. En ocasiones hasta lo hacen en sus mismas sábanas. El ambiente es de dolor, sufrimiento y depresión. Acá, las medicinas son escasas o inexistentes e incluso casi prohibidas. Para cualquier dolor que solo podría tolerarse con morfina, se les dan a los pacientes una o dos aspirinas. Y por supuesto, muchas oraciones para salvar su alma. La muerte es parte del día a día y en ocasiones, en los últimos momentos de vida de un paciente, llega una monja a lavarle la frente con agua bendita y entre los dolores y la agonía le pregunta de manera insistente: ¿quieres un pasaje para el cielo? A cualquier respuesta mínimamente positiva, bautiza al moribundo de manera casi forzosa. En otra parte del lugar, las monjas a cargo lavan con agua fría las agujas que se seguirán reutilizando el resto del día con todos los pacientes. El problema aquí no es la falta de dinero, ya que las donaciones llegan de todos lados y con muy altas sumas de dinero. Sin embargo, este dinero está siendo invertido en un hermoso cáliz nuevo para la iglesia y en abrir 5 nuevos centros para atender a más personas. Los que están ahí no importan, ya que, según la Madre Teresa, es muy bonito para los pobres que estos acepten su suerte, para compartirla con la pasión de Cristo. Solo esperamos el momento de salvar sus almas y que los pasemos al cuarto que tiene en la entrada el que dice: yo estoy en camino al cielo. Bienvenidos a Sin Tabúes. Mi nombre es Patrick Venegas y hoy me ha dado la tarea de bajar de un pedestal a una persona que nunca debió ser en uno. Hoy hablaremos sobre la ni tan santa Teresa de Calcuta. Hay mucha gente que piensa que todo lo que se dice de la Madre Teresa es mentira, son invenciones y que son el tipo de cosas que hacemos los seres humanos para no reconocer que una persona es tan buena. E incluso hay una frase que creo que no solo los ticos utilizamos, que es que yo soy bueno, pero ni que fuera la Madre Teresa. Pues bueno, hoy nos vamos a dar cuenta que definitivamente nadie se quiere parecer a ella. ¿Cuál es la diferencia con estos tiempos y los otros, donde ella vivió y anduvo visitando y cuidando personas? La diferencia es que hoy tenemos tecnología, tenemos redes sociales y que ya no es tan fácil que la Iglesia Católica silencie a los medios de prensa, que en este momento está recibiendo un mensaje porque yo hice mi propia investigación y porque yo
me he dado a la tarea de informar, a pesar de que no soy un periodista experimentado ni una persona que se dedique a eso. Si todas estas herramientas las hubiéramos tenido en los tiempos de la Madre Teresa, probablemente no hubiera llegado a donde está. Pero que todo, quiero mencionar que este capítulo no está en contra de la Iglesia Católica ni de ninguna otra creencia. Los datos proporcionados van a ser basados en una investigación que he hecho por mi cuenta y que cualquiera puede corroborar los datos. E inclusive estaré abierto al debate de cualquier dato que no pueda ser investigado ni corroborado. Una vez hecha esta aclaración, empezamos. Nacida como Agnes Konjaboyanju de Skopje en 1910, la Madre Teresa perdió a su padre cuando tenía 8 años y la familia quedó sumida en la pobreza, lo que la acercó a la iglesia hasta que a los 12 años decidió hacerse monja. Antes de los 20, se mudó a Calcuta para ser maestra y ahí fue testigo de la miseria causada por la hambruna de Bengala en 1943, quedando impactada por las decenas de cadáveres que quedaron tirados en las calles. 3 años más tarde, afirmó que Jesús le habló en un tren, por lo que, tras recibir permiso para iniciar su propia orden, creó las Misioneras de la Caridad. Durante toda su vida, la Madre Teresa abrió 517 misiones de acogida para los pobres y enfermos en más de 100 países. Comenzó su misión en 1950 para atender a los más pobres entre los pobres y los moribundos. Pero sus centros son descritos como auténticas casas de muerte por los médicos que las visitaron y trabajaron en ellas, en la ciudad de Calcuta, así como por varios voluntarios. Ok, aquí hay muchas cosas que analizar. Creo que el mundo no necesitaba tantos centros de la Madre Teresa, pero sí necesitaba que se abría uno o dos que los pacientes tuvieran dignas condiciones de vida. Simple y sencillamente, lo que pasó con esta mujer fue que empezó a viajar por el mundo con su hábito de rayitas azules. Y por su imagen noble, de viejita y todo lo que vos querás, lograba convencer a la gente. Y como nadie dudaba de que fuera una buena persona y no habían controles estrictos para saber qué estaba pasando, todo lo que estaba dentro de esos lugares se quedaba ahí. Se dice que inclusive las condiciones antihigiénicas, insalubres, no las vivían solamente los pacientes, los vivían también las mismas monjas. Dicho sea de paso, todas estas personas que estaban ahí atendiendo a los pacientes eran voluntarias. Aparte de eso, dentro de su misma visión del sufrimiento y de aceptar lo que Dios nos da, estaba la idea de que no podíamos ni siquiera poner un calentador en ninguna de las habitaciones. Sin embargo, en todas había un solo calentador. Y adivinen quién dormía ahí. En efecto, la Madre Teresa. Según el reportaje del periódico El Público, del cual tomé parte de esta investigación, esto fue en el 6 de septiembre del 2016. La investigación de un doctor indio llamado Arup Chatterjee, no sé si lo estoy pronunciando bien, plasmada en un libro del 2003, revela cómo Teresa de Calcuta inculcó una
cultura del sufrimiento en los hogares de las misioneras de la caridad. En esta organización ataban a los niños a las camas y solo le daban aspirinas a los pacientes terminales. Aún hoy, estas monjas se niegan a dar medicamentos a los enfermos por lo general, e incluso se han dado casos de negarse a trasladarlos a hospitales ante una seria infección, como ocurrió recientemente en este verano, el momento en el que se escribió esto, aunque las monjas aseguren que llevan a los pacientes que requieren cuidados especiales a centros sanitarios cercanos. Chatterjee cotejó un centenar de testimonios médicos, voluntarios y escritores para concluir que la monja llevó a la simplicidad a tal extremo que permitía prácticas como la reutilización de agujas hipodérmicas que se lavaban junto a las sábanas llenas de heces, junto con los platos con los que se alimentaban a los enfermos. Este médico indio reconoce que tras la muerte de Agnes Konya Boyajiu en 1997, que era el nombre real de la Madre Teresa, los hogares gestionados por la orden comenzaron a tomarse un poco más en serio sus prácticas sanitarias. También, según el médico británico Jack Prewer, que trabajó con una organización benéfica, las monjas reutilizaban agujas una y otra vez sin esterilizar. Negaban analgésicos a los pacientes. Tenían el dinero para administrar un hospital decente, pero nunca lo hicieron. Decían, rezaremos por el alivio del dolor, sin proporcionar tratamiento. El fundador de la ONG Responsible Charity, Kemley González, asegura que la organización de Teresa de Calcuta, las misioneras de la caridad, cometía abusos contra los enfermos y los tenía en unas condiciones horribles. En 2008, durante un viaje a la India de 4 meses, el fundador, Kemley González, experimentó en primera persona los abusos y las horribles condiciones a las que hombres y mujeres eran sometidos por una organización famosa en todo el mundo, que obtiene millones de dólares de sus donantes, pero que maneja mal estas donaciones, explica la ONG en su página web. Bueno, todos podríamos pensar cuál era la idea o cuál era la filosofía cristiana en la cual se basaba la Madre Teresa para negar, evitar el sufrimiento a las personas a las que atendía. Es una versión torcida de el sufrimiento como redención. Por ejemplo, con el caso de Job, tenemos que Job, como un proceso de redención, tuvo sufrimientos. Entonces, parte de ciertos conceptos cristianos o católicos, no sé cómo llamarlos, dicho sea de paso, ya considero que obsoletos, era que el sufrimiento te purificaba, el sufrimiento te ayudaba a esa redención y que parte de ese sufrimiento se lo podías entregar como un sacrificio a Dios. Pero resulta que la Madre Teresa llevaba esto a otro nivel. Ella, lejos de minimizar ese sufrimiento para las personas a las que estaba atendiendo o a los que atendían en sus centros, ella simplemente se encargaba de que antes de morir hubieran sido bautizados o se hubieran incorporado a su iglesia o a su Dios. Desafortunadamente, aunque muchos de los que la apoyan o de los que la seguían en el momento piensen que todo esto son invenciones simplemente para quitarle méritos,
La Madre Teresa, dentro de su misma obsesión por simplemente expandir su ministerio y ganar almas, expresaba sus ideas de una manera muy abierta ante personas que luego lo fueron documentando. Entre los discursos más críticos con la doctrina de la Madre Teresa, palabras muy textuales de ella, dice: nuestra vocación no es necesariamente la de curar, es transmitir el amor de Dios a todo ser humano, en el que vemos al Cristo sufriente. El sufrimiento compartido con la pasión de Cristo es algo maravilloso. Otra de sus frases dice: creo que es muy bonito para los pobres que éstos acepten su suerte para compartirla con la pasión de Cristo. Creo que se está ayudando mucho al mundo mediante el sufrimiento de los pobres. La razón de no otorgar los cuidados profesionales necesarios a los enfermos es, según los críticos, un afán por seguir las normas de la Iglesia anticuadas e injustas. Todo este tipo de formas de ver el sufrimiento de las que ya mencioné anteriormente. Hay algo bonito en ver a los pobres aceptar su suerte, sufrir como en la pasión de Cristo. El mundo gana mucho con su sufrimiento. Fue la respuesta de la Madre Teresa a las críticas, según citó el periodista anglo-estadounidense Christopher Hitchens, uno de los autores principales del documental Hell's Angel o Ángel del Infierno, que retrata el lado más oscuro de este icono religioso. En una ocasión, por ejemplo, mientras un equipo de noticias documentaba su trabajo, la Madre Teresa se acercó a un hombre que estaba muriendo de cáncer y que lo tenía sufriendo de un dolor insoportable. La Madre Teresa le dijo al paciente terminal: y si tú estás sufriendo como Cristo en la cruz, así que Jesús debe estarte dando besos. A lo que el paciente respondió, y cito: entonces, por favor, dile que me deje de besar. Teresa de Calcuta también luchó abiertamente contra la legalización del aborto y se mostró a menudo en contra de los anticonceptivos. Sin embargo, presumía de ayudar a los enfermos de SIDA y de luchar contra esta enfermedad. Cito igual palabras de ella: para mí, aquellos países en los que el aborto es legal son los más pobres de todos, dijo en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz que recibió en el año 1979. El mayor destructor de la paz en la actualidad es el crimen que se comete contra el neonato, añadió. Su lucha contra el aborto, el divorcio y en especial los anticonceptivos era una contradicción continua con la idea de ayudar a erradicar ciertas enfermedades, como el SIDA, o ayudar a acabar con la pobreza. Tampoco tiene mucha lógica que una persona que predicaba ayudar a los pobres y proteger a las clases más bajas de la sociedad tuviera relación con algunos de los dictadores más crueles y criticados. Sin embargo, varios periodistas de investigación llegaron a la conclusión de que Teresa de Calcuta mantenía amistades con dictadores y personajes polémicos como Charles Keating, el financiero que se volvió popular por su implicación en la crisis de ahorros y préstamos de la década de 1990, y con Jean-Claude Duvalier, el dictador de Haití conocido por secuestrar y torturar a numerosas personas. Estos hombres, despreciados por una gran parte de la población, donaron grandes cantidades de dinero a las misiones de Teresa de Calcuta, millones de dólares que ella aceptó sin importarle la procedencia.
En el caso de Keating, la Madre Teresa llegó incluso a interceder ante el tribunal cuando éste ingresó en prisión pidiendo misericordia. Era amiga de la pobreza y simultáneamente de los poderosos, censuró Hitchens. Se codeaba con la gente como la siniestra familia de dictadores haitianos Duvalier. Pero lo que más irritó a su abogado del diablo fue, tal vez, su postura ultraconservadora sobre el aborto y la contraconcepción. Cuando le fue concedido el Premio Nobel de la Paz, afirmó en su discurso de aceptación del galardón que esos eran los mayores destructores de la paz del mundo. Idéntica, inamovible postura tenía contra el divorcio. Pero cuando la princesa Diana, otra poderosa con la que mantenía amistad, decidió romper su relación con el príncipe Carlos, Teresa le aplaudió la decisión. Los grandes personajes siempre son así. La Madre Teresa no era distinta. Su famosa clínica de Calcuta no era más que un hospicio primitivo, un hogar para que la gente muriese y un lugar en el que el tratamiento médico era rudimentario o inexistente, denunció Hitchens. Pero cuando cayó enferma, voló en primera clase a California, a una clínica privada. Aquí hay tradiciones. Ok, la visión del sufrimiento es, sufro para dedicar el sufrimiento a Dios o como manera de redención. Y eso es lo que imparto en todos los centros. Pero cuando yo tengo un problema de salud, no, yo no sufro, ya, yo no me redimo, no, yo no hago esas cosas. Yo agarro un avión privado y me voy. Y me atiendo con los mejores especialistas en las mejores salas. Madre Teresa, ¿eras más o eras menos que cada una de esas vidas humanas que tenías ahí metidas? Uno de los acontecimientos, tal vez el clímax de este sinsentido, fue protagonizado tras el accidente químico de Bhopal en 1984. Se estiman que fueron entre 6.000 y 8.000 las personas que murieron por la asfixia producida por el isocianato de metilo durante la primera semana tras un escape tóxico. Y al menos otras 12.000 fallecieron posteriormente como consecuencia directa de la catástrofe que afectó a más de 600.000 personas, 150.000 de las cuales sufrieron graves secuelas, superando el número de la catástrofe de Chernobyl. Además, perecieron también miles de cabezas de ganado y animales domésticos y todo el entorno del lugar del accidente. Quedó seriamente contaminado por sustancias tóxicas y metales pesados, que tardarán muchos años en desaparecer. La planta química fue abandonada tras el accidente y Unión Carbide no respondió por los daños causados. Unión Carbide fue declarado responsable de la catástrofe, pero negó su responsabilidad. Cuando a su manera se puso al lado de la corporación, Unión Carbide recomendó a las víctimas perdonar. Fue lo único que pudo haber dicho la Madre Teresa en ese momento. Y aparte de todo, enfrente de esa catástrofe, tampoco hubo de parte de ella donación de ese montón de dinero que estaba recibiendo. Cuando se investigan este tipo de temas, hay tanta información que hay que discriminar entre qué se mantiene o qué no se mantiene. Y definitivamente este capítulo no va a quedar en un solo capítulo, a menos de que quiera aburrirlos. Voy a tener que hacer una serie de capítulos en los que voy a analizar ciertas cosas con más profundidad
Por ejemplo, esta catástrofe que me parece una de las mayores desastres que la humanidad en general pudo haber enfrentado. Quiero hablar también de todos estos compas de la Madre Teresa que tenían mucho que deberle a la sociedad. Y en fin, en este momento no sé de cuántas partes va a constar, pero si el tema les está gustando, déjenme decirle que vamos a seguirlo tratando. Cualquiera podría pensar que inclusive fue uno de mis pensamientos al momento de investigar este tema, que bueno, pues que ya la Madre Teresa murió, que los centros quedaron ahí, que ojalá que haya gente que tenga una mejor visión para atender a las personas y que todo haya mejorado. Ese pensamiento me pasó por la mente. Sin embargo, me encontré con otra noticia en la cual las queridas misioneras de la caridad siguen entrando en polémica. Encontré un reportaje que informa que el gobierno de China prohibió a la congregación de la Madre Teresa recibir fondos del extranjero. Eso hace muy poco, el 28 de diciembre del 2021. Cito esa comunicación que dice que el 25 de diciembre el Ministerio del Interior de la Unión informó que se había negado a renovar el registro de las misiones de la caridad bajo la Ley de la Regulación de Contribuciones Extranjeras por no cumplir con las condiciones de elegibilidad, al considerar que la solicitud de renovación de las misioneras de la caridad se notaron muchos aportes adversos, indicó el Ministerio del Interior sin proporcionar más detalles. La noticia de la prohibición de los fondos extranjeros llegó 2 semanas después de que la policía de Gujarat comenzara a investigar a las misioneras de la caridad por presunta conversión forzosa de niñas huérfanas y rescatadas del trabajo infantil que viven en el hogar gestionado con la congregación de la Madre Teresa de Calcuta en la zona de Makarpura. Entonces, la polémica no estaba solamente cuando ella vivía. Sigue habiendo malos manejos, sigue habiendo por lo menos indicios de eso, ya que aparentemente un año después se les ya volvió a permitir recibir el dinero. El Vatican News informó el sábado que el gobierno indio restauró el 7 de enero la licencia de la Ley de la Regulación de Contribuciones Extranjeras para la orden religiosa, lo que les permite recibir y utilizar fondos extranjeros una vez más. Cuando me enfrenté a este tema, cuando me di a la tarea de investigarlo, hay información, o sea, a veces agarras un artículo y piensas que es una crítica y está a favor o viceversa. Y hay mucha gente que defiende a la Madre Teresa, que dice que que los fondos o las finanzas de las misioneras de la caridad después de cierto tiempo son públicos. Y perdón, no sé si yo no estoy buscando bien, y les juro que mi investigación va más allá de ChatGPT. Te fijo, llevo mucho tiempo investigando para este tema. Por ningún lado, en ninguna parte de internet,
usted encuentra cuentas claras de las misioneras de la caridad. Si alguien ve este video y resulta que Patrick se está equivocando en este punto, háganmelo saber y no tendré ningún problema en hacer un video para desmentirlo. Pero no. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que la Madre Teresa era, o no sé si era o eso, no sé cómo se maneja eso, el cliente más importante del Banco del Vaticano. Y pues todos sabemos de cuánto de dinero, no siquiera millones, de los billones de dólares que puede significar eso. Definitivamente muchas agujas y muchos medicamentos se pueden comprar con eso. Si hay alguien que ha visto algunos de los videos míos, que por cierto, si no se han suscrito, si no han dado un like, sería maravilloso que lo hagan. Saben que el tema de las sectas, el tema de las personas religiosas que aprovechan su posición de liderazgo para aprovecharse de la gente, me golpea mucho, me hace mucho ruido. Y pensé mucho en tocar este tema, porque sé que hay mucha gente cercana que pueda ver este video y pueda tener un mal concepto sobre mí. Sinceramente, no entiendo la idea del ser humano de seguir alabando, poniendo en pedestales a seres humanos igual que nosotros. Estamos en tiempos en los que cualquiera, porque tenga un don de palabra, porque tenga un mejor físico, porque parezca tener dinero, mira hacia una cámara, tira un discurso y envuelve a un grupo de gente. Y eso pasó con Agnes, a quien ya no piensa llamar santa. Lamento mucho si dentro de tu imagen de esa persona ahora ya te sembró una duda y vas a tener que ponerte a investigar. Pero eso es lo que los seres humanos deberíamos hacer siempre. Tenemos que recordar que nunca va a ser necesario que imitemos a otro ser humano. Si lo queremos ver o si lo quieren ver desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista bíblico y seguir ese librito al pie de la letra, acordémonos de 1 Timoteo 2:5, que dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. O sea, no necesitamos ninguna Teresa, ningún San Francisco de Asís, si no necesitamos a nadie para que interceda por nosotros.
Usted puede agarrar y sentarse y decirle a Dios, bueno Dios, me pasa esto. Aclaro que no soy una persona específicamente religiosa, ni considero estar predicando. Les estoy hablando en sus términos. Hay otra cosa que también voy a dejarles picando en este momento. ¿Alguien sabe cuánto duraba antes un proceso de canonización? Para quienes no tienen el contexto, el proceso de canonización es el medio por el cual una persona se le hace una investigación de vida para saber si puede llamarse santo. Antes, estos procesos tardaban entre 30 y 100 años. Para nadie es un secreto que Teresa era amiguis del Papa Juan Pablo II. Y fue precisamente Juan Pablo II el que terminó cambiando, derrocando, modificando, no sé ni cómo llamarlo, el, el papel del abogado del diablo. ¿Quién era el abogado del diablo? Era el que se encargaba en aquel momento de una posición neutral, hacer una investigación para saber qué aspectos de esta vida o de la vida de una persona santa teníamos que analizar para saber qué tan santa era. Resulta que llegó Juan Pablo II y pues de un pronto a otro, ¡pum! Se fueron los 30 años y en 5 a 6 años se hace santo todo el mundo. Y adivinen, ¿quiénes fueron dos de los beneficiados con esta nueva política? Sí, en efecto. De momento, los dejo seguir con sus vidas. Me comprometo a leer todos los comentarios que quieran poner. Insisto, siempre voy a estar abierto al debate. Mi nombre es Patrick Venegas y esto fue Sin Tabús. Recuerden hacer siempre en sus vidas lo que sea justo, inteligente y necesario. Gracias por llegar hasta aquí.